Bienvenidos a todos los que se van sumando. Hola. Hola Alejandra, buenas noches. ¿Cómo están? Una alegría saludarte. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, igualmente. Muy contenta de que podamos encontrarnos nuevamente por este canal. Qué bueno. Bueno, si te parece, mientras se van sumando algunas personas, si querés presentarte, contarnos qué estás haciendo, tu tarea, tu misión, sin lugar a dudas un camino hermoso el que has hecho y estás haciendo en la educación. Así que si querés compartirnos aquello que quieras para presentarte. Y sí, básicamente, Leo, soy docente, igual que vos, en el nivel superior en los últimos años, profesor en ciencias de la educación, me vinculo con las materias, como bien dijiste vos, que tienen que ver más con la pedagogía y la educación en general, formando docentes desde hace muchos años. Y ahora, bueno, en cuarentena, como estabas comentando en tu presentación, pensando muchas cosas de lo que se nos va a venir, como profesores que formamos docentes, y también preparando mis clases y trabajando como todos los docentes muchas más horas de la que trabajábamos, ¿no? Hasta el momento de la cuarentena. Exacto. Y ahora en esta semana seguramente también Ale con exámenes en los institutos, bueno, estamos con eso, una tarea nueva también cómo evaluar, ¿no? Sí, no solo cómo evaluar para que los chicos puedan acreditar sus materias finales, digamos, para que puedan dar por terminada una materia, sino también evaluar los parciales, que estamos en esta época de evaluación de parciales, para que los chicos lleguen al final. Y bueno, reinventando técnicas, instrumentos, criterios, herramientas, estrategias de evaluación, así como tuvimos que reinventar todas las de enseñanza y repensar todos los tipos y estilos de aprendizaje, porque se nos modificó la práctica misma de los docentes, ¿no? Así que haciendo lo mismo que están haciendo todos y acompañando mucho a los chicos, a los estudiantes, muchísimo para que no abandonen, porque a muchos les pasa que por la falta de los recursos o la falta de la conectividad o la falta del celu, o se están rompiendo. Vos tenés, igual que yo, seguramente, Leo, tantos chicos que se les han roto las cámaras estos días, ¿no? De tanto uso aparentemente, y casi que ya a muchos no les podemos ver la cara en nuestras clases virtuales, eso que estamos extrañando además, porque es imprescindible ese vínculo humano en la educación, en todo proceso de educación formal por lo menos. Es así. Y bueno, esto fue un poco lo que nos motivó con Alejandra en este formato de diálogo compartido, a proponerles a ustedes compartir así como de corazón a corazón esto que como docentes estamos viviendo en esta nueva etapa, este nuevo modo de educar, y sobre todo los interrogantes que nos surgen a partir de esta nueva experiencia. No solamente observando a nuestros alumnos, sino también esta experiencia tan profunda que nosotros desde la docencia vamos viviendo y que también va impactando en las familias, ¿no? En un trabajo en conjunto que hicimos con Alejandra. A ella
le había llamado la atención una expresión, una frase que habíamos compartido. No sé si la tenés por ahí, Ale. Y acá la tengo, Leo. Era una frase, bueno, fue una frase que escribiste vos, Leo, hace unos días atrás, el 4 de mayo, la tengo agendada. El 4 de mayo es una frase que disparó esta charla y esta movilización en nosotros de pensar estas nuevas prácticas y esta nueva escuela y este nuevo vínculo. Leo escribió el 4 de mayo. Hoy el alumno no está en la escuela separado por unas horas de su realidad familiar, sino que debe estudiar en medio de ella. Las carencias, los conflictos, los silencios, las ausencias no se quedan en casa, sino que están dentro de la clase. Es como que ahí leo en estas palabras tan fuertes que habías escrito, de cómo la realidad de la vida cotidiana de las familias y de los estudiantes hoy ingresa a la escuela, pero en la escuela de la casa, cuando antes los docentes acompañábamos estas carencias, estos conflictos desde la escuela, y ahora tenemos que hacerlo cada uno desde sus casas, porque también ingresan nuestras casas, las de los docentes, a esta escuela virtual, porque así lo denominaríamos hoy, ¿no? Nuestra casa se transformó en la escuela, y lo mismo para tantas familias, y bueno, esta preocupación por los silencios que hoy no se escuchan, no se ven, no se contagian, como tampoco las alegrías, las ausencias que vos escribiste, los conflictos que hoy tantos niños y niñas, jóvenes, adolescentes tienen que estar transitando junto a sus familias para poder llevar adelante la educación que cada docente le está proponiendo con mucho amor, con mucho coraje, con mucha valentía, porque cada día uno se va contactando con más colegas y están haciendo lo imposible por llegar a todos sus alumnos, habilitando una cantidad de medios que tienen a su disposición. Hasta el otro día escuchaba que el enfermero de una salita, Tunuyán, le entregaba el archivo, o sea, la versión impresa de las tareas a un niño, porque si no iba el niño a la salita, no al niño, perdón, a la mamá que iba a la salita para buscar las tareas que le daba el enfermero, que la maestra le daba al enfermero, el enfermero a la mamá, y la mamá se llevaba a la casa para trabajar con el niño. O sea, fíjate la cantidad de cuestiones que hemos tenido que poner a disposición los docentes, en cuestión de horas, de días, de ratos, de repensar y rápidamente tratar de llegar a todos los chicos, ¿no? Esto, bueno, es una preocupación, y ese vínculo humano que hoy es a través del enfermero, a veces a través del kiosquero, del barrio, que también acerca los materiales, y a veces también obviamente a través de la escuela, que es donde las mamás, los papás, las familias se acercan a buscar los materiales. Y en nuestro caso, a través de la virtualidad, que es lo que nosotros estamos compartiendo, nosotros dos, Leo, como docente. Es decir, ¿dónde está el vínculo humano, no? Está y no está, ¿no? Sí, ese punto justo me das el pie, Ale, porque yo todavía recuerdo, y seguramente te pasará a vos también, aquel 14, 15 de marzo, cuando se empezó a gestar esto de la cuarentena, y de repente en los diálogos institucionales que íbamos teniendo, llegó este pedido de empezar a generar toda una movilización interior para que cada institución pudiera ofrecer de modo virtual, de algún modo, esta enseñanza. Y significa, y pienso para muchos colegas docentes que están compartiendo con nosotros y que se van uniendo y que después seguramente lo van a ver, ha significado un gran esfuerzo, con un gran agotamiento intelectual, físico,
pero hay un punto que creo que está en el centro de nuestro diálogo, que es de qué manera este vínculo pedagógico se ha ido transformando a lo largo de las semanas, porque obviamente esta novedad de lo virtual, de encontrarnos, de encender la cámara, de silenciar los micrófonos, al principio se presentaba como una novedad, un atractivo, pero luego nos hemos ido encontrando con la realidad y seguramente compartirás conmigo, lo hemos charlado, Ale, eh, cuánto extrañamos los docentes, el contacto, el vínculo con esos rostros, con esas miradas, inclusive con esos gestos esquivos que algunas veces encontrábamos en algunos alumnos y que nos disparaban una motivación para que la clase se dirigiera en otro sentido. Sí, tal cual. En eso también estaba pensando, ¿no? Justamente estos días, el vínculo, cómo vamos a retomar nuestra tarea cuando el vínculo pedagógico es lo más importante en la educación, el vínculo cuerpo a cuerpo, ¿no? El vínculo humano, el vínculo cara a cara, mirada a mirada, rostro a rostro, gesto a gesto, que como vos decís, hasta esos gestos esquivos que por ahí nos hacen reencauzar nuestra clase. Y yo decía, estos días, ¿no? ¿No será que cuando los alumnos apagan la cámara es ese gesto esquivo de aquel que se esconde atrás del compañero en una clase tradicional, de un banco detrás del otro para que uno no lo mire o no lo vea, digamos, y entonces te zafa de la pregunta o de la mirada del profesor? Todo esto también pues está apareciendo en la virtualidad. Pequeñeces que no se asemejan a la presencialidad, pero también y palabras de moda, como vos dijiste recién, esto de silenciar los micrófonos. Ahora se dice, y lo aprendí en estos días, mutear. Mutear. Entonces, bueno, una palabra que todavía no la puedo incorporar, pero ¿qué vamos a decir después en una clase presencial? Mutéense en lugar de decir hagan silencio, ¿no? Porque se van incorporando también estas palabras que tienen que ver con el lenguaje digital, con el lenguaje de lo virtual, que las vamos a seguramente ir revisitando, reinventando, recordándolas en nuestras clases presenciales, que es lo que estamos soñando, ¿no? Vos decías recién, extrañamos esto, y sí, la escuela, no hay como la escuela para tantos aprendizajes. A veces uno no lo valora cuando está en la vorágine del día a día dando clases y transmitiendo contenidos, y lo empieza a valorar en estas situaciones de cuántas más cosas también se hacen adentro de una escuela cuando estamos con nuestros estudiantes, que no es solamente transmitir contenidos, pero a veces no nos detenemos mucho a pensar o a reflexionar sobre estas prácticas. Entonces, hay algo que yo te quería proponer, a ver qué pensás, como 3 cosas que empezamos a reflexionar y vamos a rehacer los docentes después de esta cuarentena. Una cuestión que me parece que vamos a ser distintos y vamos a poder ponerlo en práctica, pero ya con mucha más tranquilidad, es esta capacidad que se nos venía reclamando. Hoy estaba leyendo un texto de Perrenú desde el 2004, donde él escribía que una de las competencias 2004 que teníamos que tener los docentes era el uso de las nuevas tecnologías. Entonces ahora como que ya en esto vamos a volver todos absolutamente con la capacidad incorporada, no me queda ninguna duda. Esa es una cuestión que me parece que para la vuelta va a ser significativo. Otra cuestión es cómo nos va a encontrar esa vuelta, cuánto tiempo nos va a llevar superar la alegría del encuentro, la gratitud del estar con otro. Esto de la vorágine de ir a dar clase todos los días, yo creo que se va a transformar en un tiempito en que vamos a disfrutar más
del abrazo, del saludo, de la palabra de ánimo, del cariño, del contacto con nuestros alumnos. Creo que en lugar de empezar a dar clases de una y a transmitir contenidos, vamos a valorar un poco más lo que por ahí una maestra jardinera hace habitualmente, pero no necesariamente nosotros que estamos en los niveles superiores, ¿no? Valorar un poco más este aprendizaje de los sentimientos, las pasiones, las emociones que se transmiten y se enseñan y aprenden en el aula. Y en tercer lugar, creo que vamos a volver de esta cuarentena en las clases presenciales con otro replanteo de nuestros programas en términos de contenidos programáticos, como se dice, ¿no? Porque habrá mucho que recuperar, trabajaremos con más diversidad de aprendizaje de lo que estábamos acostumbrados, habrá mucho para acelerar, porque vamos a tener chicos también con muchas habilidades desarrolladas que no las esperábamos, pero habrá otros que habrá que acompañar más. O sea que también el desafío más grande, me parece, de nuestra tarea a la vuelta es que la diversidad en nuestras aulas va a ser mucho más amplia, profunda y grande. No sé Sí, qué. coincido. Sí, coincido, Ale, y es interesante esta propuesta, ¿no? de 3 puntos. Yo recordaba y los otros días compartíamos también en una charla similar los textos que hablan del tercer entorno de Javier Echeverría, este politólogo y pedagogo, que justamente también un poco más adelante yo había leído este artículo del 2015 que habla justamente de esta apertura, de cómo la virtualidad va entrando en la educación y ver cómo dentro del ámbito pedagógico, vos en eso sos especialista, yo ejerzo como docente, pero ha generado como distintas miradas, algunos con una mirada muy proactiva hacia la virtualidad y otros tal vez un poco más arraigados a la presencialidad, al formato del aula, pero coincido que el dinamismo didáctico, pedagógico, va a ir tornando en un crecimiento. Yo en esto quiero ser optimista de pensar, lo anhelo no solamente en el ámbito educativo, sino en otros ámbitos sociales, que podamos salir de la cuarentena mejor de como entramos. Que si somos alumnos podamos salir mejores alumnos, si somos docentes podamos salir mejores docentes y que realmente podamos aprovechar ese espacio. Creo que esto que decías vos recién tocaba fibras muy íntimas porque las comparto, cómo nosotros nos vinculamos con los alumnos afectivamente, más allá del contenido intelectual. Es decir, hasta qué punto somos capaces de llegar al corazón y seguramente te pasará y a los que estén compartiendo con nosotros, que cuando uno mira la historia, aquellos docentes que te marcaron en lo profundo del corazón no fueron solamente los que transmitieron contenido, que por supuesto lo agradecemos y es muy importante, sino aquellos que se involucraron con nosotros, aquellos que se daban cuenta cuando yo en estas horas he ido teniendo imágenes y recuerdos de la maestra que te notaba cuando llegabas triste o cuando te ibas durmiendo a la mitad de la clase, que decía, bueno, ¿qué pasó? ¿No dormiste bien? Esto que nos pasa a nosotros en el nivel superior, estos rostros que a pesar de que hoy los tenemos de modo virtual, expresan, gritan esa angustia interior de ese familiar que está, que ha perdido el trabajo, esa persona que ha perdido ese espacio para recrearse, ese bebé que a veces lo tenés en la falda de la mamá que está asistiendo a la clase, o el perrito que para que no ladre, es algo
muy raro, no muy nuevo, pero pienso que bueno, Ale, tratar de aprovechar la virtualidad, pero de no volvernos fríos como tal vez la pantalla que nos separa, sino tratar de transmitir eh, calidez, que es lo que transforma el corazón de las personas, ¿verdad? Sí, sí, tal cual, Leo, yo había escrito ahí después de tu frase, ¿no? Este, justamente esto que decías. Solamente los docentes dejamos huellas que no se van a modificar en la vida de un sujeto. Solamente los docentes podemos inscribir en la personalidad, en la subjetividad de un estudiante, inscribir una huella o un surco profundo desde el lugar de lo afectivo, porque desde ese lugar nos involucramos, sobre todo docentes como nosotros, que más allá de nuestras disciplinas nos preocupa el involucramiento afectivo con nuestros estudiantes para que ellos aprendan. Y sí, es como vos planteabas, esta nueva virtualidad que no nos transforme en seres fríos, que la pantalla no nos arme una coraza y nos obnubile y no podamos seguir pensando en el otro y en lo importante que es, porque como decís, atrás de las cámaras hay gente que sufre, hay gente angustiada, lo vemos en nuestros estudiantes, así como están con el perrito, la mamá que está con su bebé, también están los que sufren, ¿no? Y los que sufren la falta de poder comunicarse socialmente hablando, ¿no? El otro día me planteaban fuertemente mis alumnas que está influyendo mucho en sus estudios, en su capacidad para concentrarse en el estudio, la imposibilidad que tienen de encontrarse socialmente como grupo a estudiar, ¿no? La verdad que esto de la escuela tradicional, a los que muchos se aferrarán todavía, de que el grupo de alumnos se encuentre a hacer un trabajo o a estudiar una materia para rendirla, no va a cambiar. Yo creo que no puede cambiar. Es necesario que esto ocurra porque los chicos lo están necesitando, ¿no? Todos, de todos los niveles, están necesitando a gritos el encuentro ya humano, cara a cara, cuerpo a cuerpo con sus compañeros. Así que yo espero que como anunció el ministro Trota hoy, ya se están analizando los lugares posibles en los que se pueda volver a clase en forma escalonada para que esto ocurra, ¿no? Yo creo que ahora podemos poner en valor esos principios también de Vygotsky, que Vygotsky decía que uno aprende con el otro, necesariamente, no aprende solo, uno aprende gracias a que el otro está al lado, y a eso le sumamos el tercer entorno que interviene, ¿no? Que según Jaime Echeverry, que estaba citando recién, sí, vamos a aprender con el otro, vamos a aprender virtualmente, lo estamos haciendo los trabajos grupales en forma virtual, pero ya comienza a verse esta necesidad de superar este confinamiento, ¿no? No digo que hay que salir mañana a clases, digo que es lo que se está sintiendo en nuestros estudiantes y me preocupa que se agotan mentalmente y no tienen, ellos me expresaban, ¿no? Esta capacidad de concentración para estudiar porque les falta a sus compañeros de grupo. Hoy me llamaba la atención en esta línea un colegio secundario al que aprecio y que me toca acompañar de alguna manera. Hicieron como una encuesta de todos los alumnos, quiénes
quisieran mantenerse en este espacio virtual y quienes desearían volver al aula. Y fue notable, todos chicos de primero a quinto año de la escuela secundaria, el 75% respondió que necesitan y quieren volver. Mirá. Esto corrobora en la práctica lo que estabas diciendo, eso del encuentro y sobre todo lo que implica el contacto humano, ¿no? Cuando acompañamos a un joven que tiene a flor de piel esta necesidad de estar con el otro, de compartir, y muchos de ellos que han aprendido a valorar la cercanía, la presencia del docente, que no solamente, como decíamos más temprano, transmite contenido, sino que también se da como un compañero de camino, ¿no? Por eso creo que será un gran desafío. Posiblemente la web del colegio no nos encontrará iguales ni será igual. Coincido que los docentes tenemos que formarnos en esto de la virtualidad, porque creo que parte de virtualidad tendrá la formación del futuro. Y hay que sacarse el sombrero como las distintas universidades han ido apostando a una formación integral de los docentes, para que tengamos herramientas, ¿no? Tengan en cuenta que muchos de nosotros tal vez hace algunos meses no teníamos las habilidades que tenemos ahora, y que gracias a un tutorial de YouTube o a una persona conocida que nos ha ayudado, hemos podido acceder a este mundo de la virtualidad. Pero hay algo, Ale, que te invito a que compartamos también, porque este alejamiento del aula, esta ausencia del cuerpo a cuerpo, como decías, con nuestros alumnos, impacta en nuestro ser docente, ¿no? E impacta en nuestra vocación. Y creo que sería bonito compartirlo con quienes nos están acompañando en esta noche. Bueno, mira, justamente uno de nuestros colegas, creo que a principio de años, me hizo ese planteo. Gustavo, trabaja con nosotros también, Leo, me decía que en lugar de hablar de rol docente, que es para él rol es un concepto que se retrotrae a la teoría de Max Weber, o sea, a la teoría de la burocracia, ¿no? Había que hablar y había que empezar a pensar esta idea que acabas de decir, ¿no? Mira vos, seguramente ustedes sin charlar dicen lo mismo. ¿Qué es el ser docente? Y esto me lo planteaba antes de lo que nos pasó, de la cuarentena, y ahora vos me lo volvés a traer, y él me había hecho esa pregunta en ese momento también. Sí, coincido plenamente que ahora esto impacta mucho en nuestro ser docente, en nuestra vocación. También podemos decirle en nuestra profesión, pero básicamente yo entiendo el ser docente como la esencia misma de la existencia de nosotros en nuestro proyecto laboral, que tiene que ver en un proyecto laboral que tiene a otros involucrados, que no es el proyecto de un informático o de un analista en sistema que no se involucra con otros, sino con un aparato. A nosotros el ser docente nos involucra con otros y es la razón de esta existencia. Y yo creo que por eso hemos habilitado todas estas herramientas, como vos decías, por tutoriales o por compañeros por WhatsApp que nos han ido enseñando. Bueno, vos me enseñaste a usar estos canales de la transmisión en vivo, por ejemplo, que transforma nuestro ser. Yo creo que lo transforma nuestro ser docente ya no en el ser técnico, instrumental, del saber, sino que nos transforma en un ser, bueno, con algunas características particulares que van a cambiar, como son la humanidad, la solidaridad, la responsabilidad, la empatía por el otro,
Y también nos va a cambiar como ser, en este ser docente, esto que decís vos, que van a tener que convivir, vamos a tener que convivir didácticamente hablando con los planteos de la enseñanza tradicional y la utilización de los recursos digitales como esto, ¿no? Como recurso que asisten al docente, no como un fin en sí mismo, sino como un medio que nos ayudan a enseñar más y mejor, o a que los chicos aprendan más y mejor. Entonces, este sentimiento de existencia, yo creo que va a recobrar otras características cuando nos volvamos a encontrar en las aulas presenciales. Ahora está con unas características, planteándonos una existencia en medio de entre las angustias, las alegrías, los aceleres, el estrés, el cansancio, la sobrecarga, los tiempos que se nos modifican a todos, las cotidianeidades familiares. O sea, es un ser docente que se ha mezclado ahora en estos momentos con cuestiones de la casa, digamos, domésticamente, con lo doméstico, con la pantufla, con el pijama, ¿no? Y el ser docente a la vuelta nos va a encontrar, yo creo que aquel que más se resiste a cambiar lo va a encontrar cambiado. Indudablemente. Y uno de esos cambios que creo que también podemos percibir y posiblemente quienes nos acompañan también lo estén viviendo, ya sea en el nivel superior como otros niveles, es esta, diría yo, revitalización del trabajo en equipo entre los docentes, ¿no? Porque también en nuestra etapa, digamos, previa a la cuarentena, un docente que elegía un modo de vivir su vocación de manera aislada, de manera autorreferencial o diría autosuficiente, se ha visto hoy con la necesidad de compartir con el otro y como bien decías recién, hoy nos hemos tenido que vincular también entre los docentes en grupos de WhatsApp, tener reuniones con nuestros coordinadores o jefes de carrera, con nuestros directores o supervisores. Esta necesidad de aunar contenidos, de armar una estrategia común, esto que a veces nos salía tan natural de armar una secuencia pedagógica para nuestra aula, ahora tener que compartirla con otros docentes para trabajar sin superponernos en los contenidos, tratar de ir todos en la misma línea. Creo que esto también nos está llevando a un nuevo paradigma del trabajo con los colegas. No sé si lo ves, ¿qué te parece, Ale? Sí, tenés razón, porque si bien yo estaba acostumbrada ya a trabajar en equipo, no me caracterizaba por mi trabajo en soledad ni individualista, pero sí es cierto que muchas prácticas docentes se caracterizan en la escuela tradicional por trabajar en soledad y ser, como decís, autorreferencial, y en estos momentos esto nos obligó sin duda a trabajar en equipo y a encontrarnos en nuestros grupos de WhatsApp y a preguntarnos y a sacarnos dudas y a ayudarnos y a entendernos y a visibilizar nuestras secuencias, por decirlo en términos muy académicos, a visibilizar lo que nosotros pensamos enseñar dentro de un aula con las puertas cerradas. Ahora esas puertas se tuvieron que abrir. Se tuvieron que abrir porque ahora la ven los padres, la ven nuestros colegas y hasta alumnos de otros cursos que no son nuestros. Es decir, nuestras propuestas de enseñanza, digamos, por esto del trabajo en equipo y de lo que tenemos que compartir con otros, que nos ha llevado esta modalidad, hemos abierto las puertas del aula, sin duda, a otros que antes no las abríamos. Entonces, al trabajo en equipo yo le sumo esto, que también cambió entre la gramática escolar tradicional y la actual, o entre la escuela tradicional y la actual. Hemos abierto las puertas de nuestras aulas. Si hemos abierto la de nuestras casas, imagínate más aún la de nuestras aulas. Ya no hay opción. Ya creo que no vamos a volver atrás en esto.
y me parece que esto también es parte del optimismo que nosotros dos estamos sosteniendo en esta nueva manera de trabajar. Así que hay como que en esa esencia del ser docente que planteabas, esto del trabajo en equipo, la apertura de las puertas y el trabajo, yo también veo el trabajo mucho más cercano, la verdad, mucho más cercano. Esto no lo había visto en mis años de experiencia docente entre las autoridades educativas y los directores, los supervisores, los directores y los docentes. Hoy las autoridades educativas ya se reúnen gracias a las aplicaciones que tenemos directamente con directores y docentes de la escuela. Nosotros docentes a veces que teníamos acceso a una reunión, como bien dijiste, con una coordinadora de carrera, bueno, ahora esto ya también lo están haciendo los funcionarios, por decirlo de algún modo. Siempre los supervisores y directores estuvieron cerca y los coordinadores también. Ahora se pusieron toda la tarea al hombro, ¿no? En toda la provincia y yo creo que en todo el país, los supervisores, directores, coordinadores de carrera tienen una maratón, porque los escucho, tengo reuniones con ellos, una maratón de tareas de todo tipo, todo el día, para que sus equipos docentes puedan trabajar de la mejor manera posible. Pero sí lo que me gustó, que por lo menos es lo que yo vi hoy y lo voy a ver toda la semana, es como todo un equipo de la DGE que va a trabajar toda la semana con todos los docentes de la provincia a través de este dispositivo, así cara a cara, como estamos trabajando nosotros. Es muy interesante e importante porque, como decíamos, dentro del ser docente, al hablar del ser docente hablamos de la persona y estamos frente a una persona que también va recibiendo el impacto de todo lo que va recibiendo alrededor. Recién alguien que nos está acompañando escribía con bastante fluidez esto de exponernos delante de los demás, ¿no? Recién vos los decías, estábamos acostumbrados a que nuestras aulas estuvieran a puertas cerradas, pero ahora nuestros métodos de alguna manera son más visibles. Eso nos expone y también, como decía recién seguramente una colega, a veces genera malas interpretaciones o roces. Esto también va pasando porque somos humanos y creo que el camino es justamente mirarnos así. Antes de nuestra vocación está nuestro ser persona y por eso celebro que las autoridades educativas hinquen el diente, como se dice literariamente, en esto exactamente, en el terreno donde está el docente, donde estamos necesitando justamente ese espacio, ese diálogo, esa contención, que sin lugar a dudas va a permitir que redunde en un beneficio para la educación en general, dicho idealmente, y para el alumno concreto que tenemos en cualquiera de los niveles de la educación en Argentina y en la provincia. Sí, porque yo creo que una de las cosas que necesitamos los docentes en estos momentos es el acompañamiento. También como hablábamos el otro día, ¿no? ¿Quién protege al docente? Nosotros estamos protegiendo a nuestros alumnos todo lo que podemos, a las familias, y vos decías, Leo, el otro día, ¿quién nos protege a nosotros? Bueno, yo creo que las autoridades, los directores, los supervisores también están haciendo lo que más pueden para también proteger a los docentes de tanta demanda de tareas que tenemos que realizar.
porque tenemos 30 alumnos y son 30 individualidades, 30 particularidades y 30 formas distintas de acceder al aprendizaje. Entonces, si los docentes antes estábamos estresados, ahora al tener que desplegar 30 cosas distintas a la vez, aún más. Y esto también hay que tenerlo en cuenta cuando uno planifica las políticas educativas. De ahora en más, yo creo que se va a tener que poner en agenda esto de el acompañamiento también a los docentes con más fuerza, con más énfasis, con más claridad en una agenda educativa, ya sea institucional o en una agenda provincial o nacional, ¿no? Sí. Sí, decímelo. Sí, escuchaba, en realidad estoy leyendo algo que nos dice Mari, que dice que es importante seguir manteniendo la esencia y la originalidad de cada uno en el trabajo que estamos haciendo. Adaptarnos a la realidad desde nuestra autenticidad. Valioso, ¿verdad? O sea, cada uno coincidimos, creo, como que cada uno tiene algo para aportar y algo para que en el trabajo en equipo no desnaturalice los dones que cada uno tiene también dentro de sus capacidades, dentro del campo de la docencia. No, yo creo que desnaturalizar, no vamos a desnaturalizar. Sí hay autores que están hablando de construir, reconstruir, y sí, todos tuvimos que deconstruirnos en estos tiempos y como decía la colega que leíste, se requiere de mayor autenticidad, muchas veces de mayor originalidad, y yo creo que eso nos va a volver docentes con una práctica mucho más innovadora y una práctica de la que tantos años hace que nos están pidiendo, ¿no? Una práctica en donde realmente formemos a nuestros estudiantes como sujetos críticos, integrales, creativos, innovadores, democráticos y ciudadanos. Yo creo que estamos en el momento justo de haber adquirido esas herramientas y que ahora lo vamos a poder poner en práctica y nadie nos va a poder cuestionar que los docentes no enseñamos esas capacidades que siempre se nos reclaman que enseñemos, ¿no? Para tener mejor calidad. Yo lo veo así. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos llegando un poco al límite de tiempo que nos propone Instagram. Siempre es un gusto, Ale, compartir este diálogo. En alguna ocasión lo hemos podido hacer con un café por medio y sobre todo valoro y por eso me pareció muy interesante compartir con vos esta plática porque veo tu vocación genuina, tu entrega y sobre todo una vida dedicada a la formación, como que siempre has sido muy inquieta en lo que nos conocemos y te agradezco mucho tu generosidad, porque sé que estos son pequeños granitos de arena que podemos poner para que aquellos que estamos caminando en esto podamos transitar lo mejor posible esta vivencia nueva. Es entre comillas, sencillo cuando uno mira otras épocas y tiene referencias de dónde tomarse. Nosotros hoy estamos ante una situación inédita en el mundo, donde de los 192 países que hay reconocidos o naciones en el mundo, 184 están padeciendo la pandemia, por supuesto por las estaciones en distintas etapas, pero creo que va a ser un gran desafío y yo tengo la ilusión como docente que ama también esta vocación, que el día de mañana cuando los historiadores, cuando los pedagogos escriban sobre lo que nos pasó, puedan decir, bueno, los docentes de esa época estuvieron a la altura, se animaron, por eso mis palabras de despedida y después te dejo a vos la despedida final,
es de un profundo reconocimiento al trabajo que estamos haciendo, al esfuerzo de llevar lo mejor posible una clase adelante, ese PowerPoint, ese video, ese flyer, esa clase preparada con una nueva tecnología, es una muestra de que no nos queremos quedar con herramientas ya caducas, sino ofrecer lo mejor por el bien de nuestros alumnos. Por eso ojalá que este compartir haya sido enriquecedor y en lo personal una gratitud hacia vos por tu gran generosidad de compartir esta noche. Bueno, también porque vos sos muy provocador, invitador y estimulador y motivador a que gente como yo, seguramente como Fernando, el psicólogo que también te acompaña, a que tengamos estas pláticas en estos medios. Creo que vos sos el gestor de la idea. Así que yo te agradezco a vos. Si vos no me hubieras motivado a esto, a mí no se me hubiera ocurrido. Me gusta pensar, me gusta charlar, pero nunca me lo imaginé hacerlo en una modalidad virtual. Estos temas que hablamos los hago en la clase presencial. Gracias a vos por haberme creado este espacio, porque para mí es un espacio creado por vos y si no fuera, Leo, por vos y tu experiencia maratónica que has tenido estos tiempos utilizando las tecnologías tanto para las misas como para las adoraciones y para las charlas, con tus distintos auditorios que te siguen mucho, yo tampoco me hubiera animado. Es decir, que para mí también hay un antes de Leo y un después de Leo en esta cuarentena. Eso por un lado. Y por otro lado, volver a revalorizar lo que estamos haciendo todos y lo que nos está cambiando y ser optimista que esto de que nos está cambiando para bien. Y sí, una interpelación a los pedagogos que están en estos momentos también dando charlas virtuales por un montón de canales y que también están pensando en cómo será el día después de la pandemia en las aulas presenciales a lo largo y a lo ancho del mundo, que van a tener que escribir cómo serán o cómo será o cómo construimos cómo será y cómo construimos este vínculo pedagógico en esta situación y cómo será el vínculo pedagógico, este vínculo afectivo humano a la vuelta de las clases presenciales, porque lo que hasta hace unos años era incalculable cuando uno entraba en el aula, bueno, para vincularse, ¿no?, con ese otro diferente, con ese otro extraño escolar, ahora va a ser más incalculable aún. Entonces espero que los pedagogos estén a la altura de estas circunstancias, escribiendo así como los historiadores en 60 años recordarán en la historia estos momentos de educación. Los pedagogos también tendrán que escribir cómo van a ser las nuevas formas de educar después de la pandemia y recuperadas las clases presenciales. Y sí quería terminar con una idea que lo sostienen muchos pedagogos argentinos, pero que es tomada básicamente de Paulo Freire, ¿no? En esa idea me he encaminado estos días, releyendo tantos autores, donde Paulo Freire dice que el ser docente implica ética, política y estética. Y dentro de la estética ubica la belleza de enseñar. Dentro de la ética ubica la bondad del enseñar. Y dentro de la política ubica a los sueños y las utopías. Hermoso. Y ahí encuentro yo. Creo que un hermoso cierre. Gracias. Envío un abrazo virtual ahí de corazón a corazón. Gracias a todos los que nos han acompañado y los que seguramente luego a través del canal de YouTube, mañana va a estar subida esta charla, esta plática, para que seguramente la puedan aprovechar
otras personas también. Muchas gracias, Ale. Y una charla para que sea un lindo recuerdo nuestro de esta. Sí, claro. Claro para que que dentro sí. de 10 años, digamos, ¿te acordás cuando hablábamos virtualmente de lo que hoy estamos experimentando dentro de 10 años, ¿no? Ya en la vejez, como otros modos de educar, ¿no? Bueno, gracias, Muchas gracias. Leo. Que tengas buenas noches, descansa, que tus días son agotadores. Que Dios te bendiga, como siempre nos decís a todos. Bueno, igualmente, un abrazo para todos. Buenas noches. Buenas noches. Abrazos.